a todas y todos, amigas y amigos. Gracias por acompañarnos en este acto que se organiza desde Sociedad Civil Navarra, aquí en Tudela. En el acto de hoy, que lo programamos para el primer día hábil, por decirlo de alguna manera, después de las fiestas navideñas, teníamos cierto reparo porque no sabíamos si vamos a ser capaces de traer un día como hoy a la gente, pero bueno, os agradecemos mucho que estéis aquí. Vamos a hablar de educación, un valor esencial en toda sociedad que se precie y que aspire a ser mejor cada día. Para ello hemos invitado a su tierra natal, a Gregorio Luri, experto en educación, maestro, doctor en filosofía, formador de docentes y autor de más de 30 libros. Siempre la actividad de Gregorio Luri girá en torno a la excelencia educativa. Es un placer tenerle aquí con nosotros, no es la primera vez, ya estuvo hace unos meses dando una charla también de materia educativa en Pamplona, con Sociedad Civil, y para nosotros pues es una satisfacción enorme poder replicar esta charla aquí en Tudela. Agradecerle, como digo, el esfuerzo que ha hecho de trasladarse para unas horas a Tudela y, bueno, desearos a todos desde Sociedad Civil de aquí de la Ribera y de Tudela un feliz 2023 y espero que la charla, pues, aparte de ser del agrado de todo el mundo, pues sea productiva y que todo el mundo la encontremos lo más interesante posible. Le voy a dar la palabra a nuestro presidente de Sociedad Civil Navarra, a Eduardo López Doriga, y posteriormente pasaremos directamente ya a lo que es la charla. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Pues repito el agradecimiento por venir hoy, el primer día después de las vacaciones navideñas, estar aquí y gracias por la asistencia. La verdad estamos muy contentos de ver tanta gente, tantas caras nuevas. Sociedad Civil Navarra nos presentamos hace un año aproximadamente aquí para darnos a conocer y a raíz de esa primera charla creamos un grupo de trabajo en Tudela con diferentes personas, con un grupito que encabeza José Luis y en el que pretendemos pues trabajar desde aquí, desde la Ribera, desde Tudela, para recoger las sensibilidades, las necesidades de todos los habitantes de la zona y poder transmitirlas y dar voz también, desde aquí de la Ribera, dar voz de Sociedad Civil Navarra en Tudela. Nuestra asociación, hago unos breves apuntes, es una asociación que se creó en el año 2015 y que defiende diferentes puntos. Uno de ellos es la defensa de los valores constitucionales como un punto de unión y de concordia entre todos los españoles y es uno de nuestros objetivos principales, la defensa de estos valores constitucionales. También entre nuestros objetivos, entre nuestras metas, es defender por una parte nuestra calidad de navarros, nuestra calidad de españoles y dentro del marco de la Comunidad Europea. Son tres ejes fundamentales para nosotros. Y desde la transversalidad, nosotros no ponemos pegas en cuanto a, no somos un partido político. Todo el mundo que esté de acuerdo con estas ideas es bienvenido a Sociedad Civil Navarra. Como de hecho hemos dejado en los asientos unos papelitos con nuestros principios y bueno, pues estaremos encantadísimos de sumar nuevos miembros en nuestro grupo de la Ribera para todo aquel que le pueda interesar. También en esta nueva etapa que iniciamos en julio del 2021 de Sociedad Civil Navarra, hemos puesto el énfasis a otra actividad que es otro eje de trabajo, que es el apoyo a las víctimas del terrorismo. Creemos que es fundamental estar agradecidos y reconocer el sufrimiento que han pasado las víctimas y no olvidar, nunca olvidar lo que ha pasado. Por ello, lo hemos incorporado como un eje de trabajo y hemos hecho diferentes actividades relacionadas con este tema y anuncio que el próximo 11 de febrero vamos a conmemorar el Día de Homenaje a las Víctimas de ETA, que es un acto que venimos celebrando en Pamplona desde hace ya 6 años, desde el 2016, y celebraremos el 11 de febrero, que lo declaró el Parlamento de Navarra como el Día de Homenaje de las Víctimas de ETA y de todos los desplazados forzosos por las atrocidades de la banda asesina. Este año, por primera vez, lo vamos a hacer. El año pasado ya se hizo un primer acto delante del Monumento de las Víctimas. Este año vamos a hacer las asociaciones
las mismas que estamos en Pamplona, las que vamos a organizar ese acto el sábado 11 de febrero delante del monumento de las víctimas, que si no me equivoco es el Paseo Keiles, ¿verdad que sí? Lo he dicho bien. Allí es donde el 11 de febrero nos reuniremos a las 12 y estaremos otro grupo en Pamplona a las 12 en el monumento que hay en lo que es ahora la Plaza de la Constitución, antes Plaza del Baluarte, que es otra de las cosas que hemos conseguido de Sociedad Civil Navarra durante este periodo de tiempo, en este año y medio. Hemos conseguido, gracias al alcalde de Pamplona, que nos lo ha concedido, que la Plaza del Baluarte sea ahora la Plaza de la Constitución. Y en ella está el monumento de las víctimas de ETA, con lo cual estaremos simultáneamente en Pamplona y en Tudela celebrando todos juntos ese día y espero que desde aquí en Tudela también se sume muchísima gente. Bueno, yo os he hablado un poquito de los ejes de nuestra asociación, a lo que nos dedicamos. Quería también comentaros que desde nuestra asociación uno de los temas que también hemos añadido últimamente, y por eso estamos aquí, es relacionado con el tema de la educación. Y vino de una persona de aquí de Tudela, nuestro primer viaje que Tudela, el presidente de la Asociación de Empresarios, Chomín Sánchez, me dijo: a mí el tema que me preocupa es la educación. Y a mí se me quedó eso y dijimos, pues creo que es importante darle énfasis. Y creemos que la educación debe ser uno de los ejes de trabajo de nuestra asociación. Por ello hemos iniciado este ciclo de conferencias que se llama En Defensa de la Educación y que, como ha dicho José Luis, hicimos una primera charla ya con Gregorio en Pamplona, que tiene como subtítulo La escuela no es un parque de atracciones. Hicimos una segunda charla con una pedagoga sueca que se llama Inger Envist, que se titulaba La escuela no es un laboratorio de ideologías. Y pensamos hacer otras charlas, iremos informando un poco de estas actividades que vayamos haciendo. Por lo tanto, si os apuntáis o se apuntan como socios o como amigos de la asociación, podrán recibir la información sobre los actos que vayamos realizando en Pamplona, en Tudela, porque queremos ir haciendo actos en ambos sitios. Bueno, yo poca cosa más puedo decir. Ya le he presentado a Gregorio, José Luis ya ha explicado un poco de él. Bueno, somos un poco dos vidas cruzadas. Él es de aquí y se fue a vivir a Cataluña. Yo soy de Cataluña y llevo 10 años viviendo en Navarra. Nos hemos cruzado en nuestros caminos y aquí estamos pues para hablar de la educación y de la importancia de la buena educación. Más allá de ideologías o más allá de experimentos o de fines políticos, la educación es un valor en sí y existe una buena educación frente a otros sistemas que lo que pretenden es ideologizar o pretenden tratar a los niños como si fueran párvulos, como si fueran bebés. Y creo que de todo esto nos va a hablar hoy Gregorio. Por mi parte, creo que nada más que añadir. Muchísimas gracias por la presencia y cedo la palabra a Gregorio. Buenas tardes a todos. Permitidme que comience porque de bien nacidos es ser agradecidos. Yo tengo la suerte, no merecida, pero incuestionable, de haber nacido en Azagra. Y agradezco muchísimo a los azagreses que están aquí, pues espero que el orgullo así azagrés no salga de aquí muy decaído. Yo creo que si hubiese justicia en este mundo, Azagra sería la capital navarra. Siempre he dicho que si algún defecto tenemos es el exceso de humildad. Y no nos atrevemos a pedirlo abiertamente, pero creo que sería un buen proyecto. Fíjense, hablando de educación, aquella jota hace mucho tiempo, yo se la oí cantar a alguien que estaba ya labrando el campo en Azagra, en el Sobacá. Se me quedó, porque me pareció en aquel momento la mayor herejía, y después he descubierto que es una muestra de sentido común, y que la jota era lo primero y principal, oír misa y almorzar. Pero si el hombre te prisa, antes almorzar que misa. Eso me parece, pues bueno, una muestra clara de las prioridades de la vida que nos han de permitir la educación. Mira, lo primero que tengo claro es que no tengo intención de hablar en contra de nadie. Esto no va a ser una charla contra la LOMLOE, contra un ministro, tal, sino un intento de reflexionar sobre algunas cuestiones que a mí me parece que son al mismo tiempo candentes y que nos ayudan a pensar la situación educativa
tanto en España y en Navarra como en el conjunto de Europa. Y como esta mañana ha salido en una entrevista maravillosa que, ¿sabéis? Se lo comentaba, uno conoce que está ante un buen periodista porque los buenos periodistas hacen todo tan fácil que son capaces de, bueno, si a poco que se esfuercen puedes confesar que mataste a Kennedy con toda tranquilidad. Y no sé cómo, pues ha salido mi madre en la conversación y quiero dedicarle un homenaje también a la Gloria Medrano de Azagra, porque no conozco mejor definición de educación que la suya. Mi madre era analfabeta y por lo tanto no había leído ni un libro de pedagogía. Pero había una frase la que me insistía, o con la que me insistía una y otra vez, y que era: hijo mío, estudia para que puedas presentarte en cualquier sitio. Y a mí eso me parece que es la educación. De tener recursos para presentarte en distintos ambientes, ¿no? En distintos ámbitos también. Y añadiré, que en el fondo creo que es lo que quería decir mi madre, presentarte en cualquier sitio sin prepotencia con el humilde y sin sumisión con el poderoso. Y para las dos cosas se necesita educación. Pues creo que esa es la tarea de la educación. Educar es ser capaz de presentarte en cualquier sitio. Ahora que se habla tanto de autonomía, de pensamiento crítico, etcétera, etcétera, pues básicamente es esto. Bien. El subtítulo que hace mención a la escuela no es un parque de atracciones, por supuesto, ya que estamos aquí, aprovecharé también para decir otra cosa. Yo creo que mis libros se han de comprar. Después, leerlos o no, si quieren, yo les hago un resumen por mail. Le digo, vale, esto, no hace falta que lo leáis, pero agradezco mucho que se compren, por razones que creo que no hace falta detallar, ¿no? ¿Por qué la escuela no es un parque de atracciones? También aparecía esta mañana, ¿no? ¿Por qué la escuela no es un parque de atracciones? Yo decía, porque en la escuela hay maestros, en el parque de atracciones hay iguales. ¿Y qué es un maestro? Yo, después de darle muchas vueltas a esto, mi definición de maestro es que el maestro es el amante celoso de lo mejor que puede llegar a ser un alumno. Es decir, que no se conforma con decir eres así, sino que de alguna manera tiene una imagen de lo que puedes llegar a ser. Y a lo largo de los años, pues yo que he estado envuelto en la educación, en la enseñanza, descubres con dolor que hay muchos niños que fracasan porque nadie se puso a su lado a ayudarles a imaginar lo que podían llegar a ser. Y entonces, como su ámbito de expectativas era el fracaso, pues obviamente se han desarrollado en el fracaso. Vamos por partes. Entonces, la conferencia la he planteado como 10 preguntas, lo cual nos va a permitir tratar de cuestiones heterogéneas y diversas, pero que creo, insisto, que son relevantes. ¿Y por qué? Fíjense que hay una cuestión que me llamó tanto la atención que he intentado seguir y no he encontrado manera. En febrero del 2021 se anunció en Bruselas la creación de, literalmente, un grupo de expertos de la Comisión Europea con la misión de hallar una definición de lo que significa educación y formación de calidad. Y añadían en la convocatoria del grupo de expertos, dado que sin esta definición no parece posible identificar las políticas de educación y formación más eficaces. Si viviese mi madre, le diría: vete a Bruselas. Vete a Bruselas porque tú sí que lo sabes. Es decir, cuando resulta que la gente que está encargada de diseñar políticas no tiene claro qué es la educación o qué es una persona educada, pues entonces vives en una situación de perplejidad que creo que es un poco la que nos encontramos. En la cual, si se fijan ustedes, estamos continuamente debatiendo sobre las causas eficientes, el cómo se enseña y el cómo se aprende. Y dejamos de lado el para qué. Porque el para qué es donde aparecen las polémicas. Y entonces esta es la situación, a mi modo de ver, básica que marca el clima educativo en el que estamos. Bien, la primera de las 10 preguntas es una cuestión que a mí me llama muchísimo la atención. ¿Qué pasa con las rodillas de nuestros hijos? ¿Se han fijado ustedes que los niños actuales son la primera generación de la humanidad con las rodillas impolutas?
Un niño sano, ¿cómo tiene las rodillas? Pues las tiene como hay que tenerlas. Un niño, pero eso, fíjense, hay un filósofo alemán afincado en Estados Unidos, Leo Strauss, que decía: si queréis entender lo profundo, fijaros en la superficie de las cosas. Y cada vez lo veo más claro esto, que para entender lo profundo hay que mirarlo a la superficie. El hecho de que los niños tengan las rodillas sanas no es una cuestión meramente de salud. Lo que nos pone de manifiesto es que nuestros hijos ya no tienen ámbitos en los que poder ser niños de manera autónoma sin la directa supervisión de un adulto. Vayan, y no es lo mismo ir a jugar a una ludoteca que ir con 4 amigos al Ebro a hacer barbaridades. Pero yo creo que forma, cuando has hecho pues esa barbaridad, la que sea, y vuelves a casa pensando a ver cómo haces que sea presentable lo que has hecho, estás desarrollando pensamiento estratégico. Estás desarrollando pensamiento estratégico. Y eso a mí me llama muchísimo la atención. Es decir, que los niños, sobre todo los niños europeos y norteamericanos, se hayan quedado sin ámbitos en los que poder ser niños sin la directa supervisión de un adulto. Porque ahí hay una restricción de las posibilidades de su crecimiento que va acompañada de lo que cada vez nos llama más la atención, que es la sobreprotección. A mi modo de ver, y esto les puede parecer un poco un exabrupto, pero me lo creo, la sobreprotección es una forma de maltrato. ¿Por qué? Porque le impide al niño desarrollar actividades de autonomía y de responsabilidad sobre lo que ha hecho. Hace a los niños miedosos, inseguros y menos creativos, y frecuentemente va acompañada de una sobrevaloración del niño que lo convierte en un narcisista con miedo al fracaso. Hay una cosa que la puedes ver muy bien en todos los países mediterráneos, no en los países nórdicos, pero en los países mediterráneos yo diría que desde Cádiz hasta Estambul estamos todo el santo día diciéndoles a nuestros niños lo guapos y lo inteligentes que son. Los nórdicos no, lo que intentan en todo caso es alabar su capacidad de trabajo. Te has esforzado, lo has intentado. Nosotros estamos todo el santo día, pero qué listo que es mi niño, pero qué guapo que es, pero si es que no hay otro como él. Es decir, estamos continuamente, al mismo tiempo que lo estamos sobreprotegiendo, sobrevalorando sus posibilidades, con lo cual el niño muchas veces, para no defraudarnos, ante una alternativa elegirá siempre la de respuesta más fácil. Para no defraudarnos, para no poner en cuestión lo que estábamos diciendo. A mí, esta cuestión de la sobreprotección, que además ya no sabemos educar de otra manera, porque estamos continuamente sobreprotegiéndolo. Permítanme sacar otra vez a mi madre. Yo recuerdo a mi madre como un ser asociado a una zapatilla. Y además con una habilidad extraordinaria, porque cualquier niño sabía que no había que huir en línea recta cuando tu madre blandía la zapatilla a tu espalda. Pues entonces normalmente pues hacías zigzags o ibas en parábola, ¿no? Demonios, y siempre acertaba. Pero piensas, permítanme primero la ironía, por una parte la cantidad de horas de psicomotricidad que nos ahorró la zapatilla. Pero lo importante no es eso, a mi modo de ver, lo importante es que si te castigaban, no estaban problematizándose después, no tendría que haberlo castigado, tendríamos que haber dialogado. Y si dialogaban, no estaban diciendo, igual tenemos que haber sido más duros. Hoy esta es la situación de un padre hoy, o de unos padres, que hagan lo que hagan, una voz en su interior les va a decir, quizás tendrías que actuar de otra forma. Y eso, pues, crea, obviamente, esa sensación de inseguridad. Y esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Por qué nos cuesta ser ambiciosos? Y voy adelante, excepto en el deporte. En el deporte está bien soñar con ser ambicioso, con ser el primero, con ganar, con tener todas las medallas. Y en el campo intelectual, ¿por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto? Y esto, para mí, tiene una traducción muy fácil cuando visitas sobre todo escuelas de Estados Unidos o de Inglaterra. Resulta que no tienen ningún problema en presentarse a sí mismos
con lemas que van asociados a la ambición, al trabajo, al esfuerzo, al trabajo duro, como pueden ver, ningún problema. Mientras, y eso es una de las cuestiones más interesantes, si quieres ver la evolución educativa de un país, seguir la evolución de la publicidad con la que los centros educativos se presentan a sí mismos. Bueno, pues aquí no tienen problemas en presentarse así. Nosotros intentamos por todos los medios mostrar niños felices con actividades que sean creativas y divertidas, que está muy bien, pero ¿por qué eludimos? Excepto, ya digo, en gimnasia o en educación física o en deportes, el trabajo o el esfuerzo. Y esto va asociado a que vivimos precisamente por esa confusión que decíamos inicialmente. Creo que nunca ha habido más mitos educativos circulando como si fuesen moneda legal, cuando son moneda falsa. Por ejemplo, la famosa pirámide de aprendizaje de Edgar Dale, que en algunos sitios, pues por ejemplo en un centro de Igualada, y podría decir más, se están siendo utilizadas como la base de su programa innovador. Primero, Dale, que es un psicólogo norteamericano, no elaboró nada de esto. Pero segundo, fíjense que es contraintuitivo. Es cierto que únicamente retenemos el 5% de lo que escuchamos. Si fuera así, ¿para qué seguir hablando? Si solamente van a retener... Pero es que además lo que me duele es que parece como si esa fuese una ley universal, independientemente de la variable profesor. Que no se retiene lo mismo con un profesor que con otro. Y yo recuerdo, pues, los chicos que hay por aquí, perdonadlo de chicos, pero que tuvimos a don Gregorio en clase, hay muchas cosas que nos acordamos de él. Para bien, para mal o para regular, pero tenías la variable maestros interviniente de una manera muy clara. El 10% de lo que leemos, pues depende de cómo leamos. Depende de si sabemos ejercitar la lectura lenta, depende de si sabemos subrayar lo que leemos, si sabemos rumiar lo que estamos leyendo. El 20% de lo que vemos, entonces, ¿para qué vemos películas o vemos...? Lo que sí que vamos viendo, si quieres, una regresión del escuchar al decir y hacer, al learning by doing, es decir, el aprendizaje activo, que se ha convertido, digamos, en uno de los dogmas básicos del activismo pedagógico actual. Y yo estoy convencido que está muy bien pues el aprender haciendo, pero hay cosas en las cuales es muy difícil traducir el aprender haciendo. Por ejemplo, ¿cómo se disfruta de Shostakovich? Pues, entre otras cosas, dominando tu impaciencia, siendo capaz de escuchar. ¿Cómo se disfruta de las meninas de Velázquez? ¿Cómo se aprende a escuchar? ¿Cómo aprendes a retener tu opinión hasta que no hayas pensado un argumento? Aquello que decía Hegel, que el rasgo característico de nuestro tiempo es la impaciencia de la opinión, ¿no? Primero pensamos y después, o primero opinamos y después pensamos si lo que hemos dicho tiene sentido, ¿no? Todas estas cosas requieren, pues, una serie de actividades que no necesariamente se confunden con el activismo tal como lo entendemos habitualmente, pero piensen que el control sobre sí mismo es probablemente la mayor forma de activismo, porque estás controlando todo tu propio cuerpo, ¿no? O, que a mí me pasma, ¿por qué se sigue defendiendo esto? Que tenemos un hemisferio izquierdo con unas determinadas características y un hemisferio derecho con otras, y aún se sigue presentando a los padres muchas veces para decir, pues nosotros tenemos una pedagogía basada en el hemisferio izquierdo. Bueno, no encontrarán un neurólogo que plantee de la misma manera que aún seguimos con la famosa lateralidad cruzada y nunca ha existido esa lateralidad cruzada, ¿no? Lo cual nos lleva a una cuestión que es muy importante y a la que no voy a entrar, pero es el vacío que hay entre la investigación educativa y la práctica, o si quieren, entre la universidad y la escuela. Tercera cuestión. ¿Es lo nuevo más valioso que lo bueno? Estoy convencido que hoy estamos asistiendo, por una serie de argumentos o razones que ahora vamos a ver, en una sobrevaloración de lo nuevo, en la cual se considera que si algo se presenta como innovador,
no necesita ya justificar que sea bueno y es innovador. Entonces estamos de alguna manera sustituyendo la categoría de lo bueno por la categoría de lo nuevo. Y eso me parece que es una equivocación, porque lo que nos debiera interesar es lo bueno nuevo. Pero no dejar al margen la cuestión de lo bueno, porque entonces entramos en unos campos muy complicados. Y además, el discurso sobre la innovación y la innovación disruptiva que en muchos sitios se está aplicando a las escuelas puede funcionar relativamente bien en la empresa, pero la escuela no es miméticamente una empresa. Tiene sus propias necesidades, sus propios argumentos y sus propios fines. Clayton Christensen, en el 96, que es el que creó, el autor de este libro, El dilema de los innovadores, o el dilema del innovador, y que es el creador de la expresión innovación disruptiva, de la cual al final de su vida dijo que se equivocaba profundamente de haberla lanzado al mercado, porque todo es innovación disruptiva, y él dice, mucho cuidado, porque una de las posibilidades de la innovación en un producto de una empresa es el fracaso. Y todos sabemos, productos innovadores, pues piensen, qué sé yo, con el beta y el VHS o muchísimas otras cosas, productos innovadores que incluso teniendo más calidad resulta que no acaban triunfando. Y entonces, lo que venía a decir él, y a mí me parece que es como mínimo motivo para pensarlo, el discurso que intenta asociar las prácticas empresariales a las prácticas escolares hay que manejarlo con mucho cuidado. Poco antes de la pandemia en IFEMA, en Madrid, había un congreso sobre tecnologías de educación. Yo estaba invitado y me llevaba mi ponencia más o menos preparada. Y antes, la persona que habló antes que yo fue una directiva de una grandísima empresa de tecnología, una multinacional muy, muy importante, que comenzó a hablar de la cuarta revolución industrial y de cómo iba a ser el futuro. Yo no pude menos de, cuando salí, olvidarme de lo que tenía preparado y plantear la siguiente cuestión. Yo entiendo, de verdad que lo entiendo, que las empresas vean el futuro del color de sus planes estratégicos, porque sus planes estratégicos tienen un sentido y además tienen que rendir cuentas a sus accionistas. Por lo tanto, me parece lógico que las empresas vean el futuro del color de sus planes estratégicos. Lo que no me parece lógico es que el futuro con el que veamos la educación sea mimetizado de ese futuro que diseñan las empresas en sus planes estratégicos. Porque además muchas veces simplemente fallan. ¿Quién se acuerda hoy de Nicolás Negroponte? Que hace unos años era el gran gurú, lo que decía él pues parecía sagrado, ¿no? Bueno, pues este hombre en el 2010 en una conferencia famosa dijo, está ocurriendo, no pasarán 10 años sino 5. Se refería a la sustitución del libro de papel por el libro digital. ¿Qué es lo que pasa? Pues miren ustedes que hay productos que nacieron perfectos. La cuchara. No innoven demasiado con la cuchara, que si lo que quieren es comer sopa con ella, como comiencen a innovar no les va a salir. La rueda nació perfecta. Podemos mirar si nos interesa que sea este material o este otro, pero una rueda triangular funciona peor que una rueda circular. Podemos decir más, el libro. El libro de papel tecnológicamente es de un diseño excelente. Por lo tanto, ¿podremos completarlo? Claro que sí, vivimos donde vivimos, en el tiempo que vivimos, pero no podemos sin más sustituirlo, porque tecnológicamente, insisto, está diseñado muy, muy bien. El mensaje omnipresente, sin embargo, es si no cambian, en menos de 5 años se quedarán obsoletos. Y esto hoy en España, no solamente en España, pero en España de una manera muy clara, como viene acompañado del declive, bueno, al menos la disminución tan notable del crecimiento demográfico que está afectando a la propia supervivencia de los centros educativos. Hoy leía un artículo en una revista pedagógica estadounidense que decía que en algunos estados se están planteando ya el cierre de centros, ¿no? Cierre además masivo de centros por la cuestión, por el descenso demográfico que tiene. Nosotros vivimos en esa competición
Y por lo tanto necesitas dotarte de discursos en los cuales lo nuevo tome un protagonismo. Por lo tanto, eso de si no cambian en menos de 5 años estarán obsoletos, de alguna manera también ha impregnado la escuela. Que quede claro, no estoy en contra en absoluto de lo nuevo. Lo que estoy en contra es de la disociación entre lo bueno y lo nuevo. Son ideas que las hemos visto repetidas tantas veces y que han ido cuajando, ¿no?, en nuestros discursos. El mundo está cambiando a tal velocidad que ya no será el grande quien se coma al pequeño, sino que será el rápido quien devora al lento. Y el ejemplo que se ha puesto tradicionalmente en la sustitución de las cámaras, de las cámaras de Kodak, etcétera, por las digitales. Pero ¿saben ustedes que están volviendo las cámaras tradicionales cuando no esperaba nadie? Podríamos hablar también de los vinilos, ¿no?, que resulta que parecía ya... El capricho, es decir, el consumidor es el que decide en último término, no el empresario. Y el empresario puede crearte necesidades y son muy buenos creándolas, pero después está ese elemento que es la libertad humana que puede optar por lo que opta, ¿no? El mundo se está moviendo tan deprisa que mientras hay una marca que dice esto no se puede hacer, otra ya lo ha hecho. Y es cierto aquello que decía... ¿quién era? Era uno de los primeros, no sé si era Ford, que decía si yo hubiese preguntado a la gente qué es lo que querían, me hubiesen pedido caballos más rápidos. Y él inventó pues, el coche, como ahí hay una innovación disruptiva de clarísimo éxito, ¿no? Y te encuentras, es decir, con innovaciones disruptivas que es absurdo criticarlas. Pero, insisto, ¿son aplicables estos mensajes a las cosas humanas? ¿Hay permanencias antropológicas? ¿El ser humano es simplemente un ser de temporada que va cambiando al mismo tiempo que sus innovaciones? Porque esto hay que tenerlo muy claro, hay muchas innovaciones que no han tenido ningún éxito. Aquí pongo 3, pero podríamos decir muchas más. La primera, un coche con una cafetería incorporada, que probablemente el que lo diseñó estaba convencido de que estaba haciendo una aportación a la industria automovilística esencial. La segunda, pues hay gente que se aburre y innova, ¿no? La tercera me la presentaban como una gran maravilla. Y yo decía, los que han diseñado esto no tienen ni idea de lo que es una escuela. Una silla con ruedas. En fin, todos sabemos lo que son los niños. Es decir, y el niño, y está en su propia naturaleza. Ser niño quiere decir tener más energía que sentido común para controlarla. Eso es ser niño. Por lo tanto, no nos podemos quejar de que después la pongan en práctica, esa sobredosis de energía que tienen, ¿no? Pero no me parece en principio, y de hecho a la hora de la verdad no lo ha aplicado a nadie, la innovación por sí misma no es una garantía de éxito, pero tengamos claro que hay que analizar muy despacio con qué se innova. No sé si es muy prudente lo que voy a decir ahora, pero adelante. Los jesuitas en Cataluña diseñaron un plan de innovación educativa de una importancia, es decir, con la prensa y demás, se extendieron por todas partes y se convirtieron en uno de los motores de la innovación educativa en España. Todos sabíamos lo que estaban haciendo, lo que iban a hacer, los proyectos, etcétera, etcétera. De lo que no nos enteramos es que a los 2 años de puesto en marcha el proyecto, despidieron al director general y al director pedagógico. Y entonces iniciaron, que parece muy propio de los jesuitas, una contrarreforma. Y en esa contrarreforma están. Pero claro, ahora necesitaríamos ver qué es lo que falló para analizarlo. Sin embargo, el discurso de la innovación ha impregnado todo y el discurso de la corrección, pues no tenemos datos, ¿no?, para analizarlo. Por eso quiero poner un ejemplo de lo que para mí es una innovación que tiene presente las dos cosas de lo nuevo y lo bueno. Los que os interese esta cuestión podéis buscar en internet sobre The Writing Revolution, que me parece interesantísimo. Primero, una escuela de Staten Island en Nueva York, una escuela considerada fallida, notablemente fallida. Y un día en el claustro de profesores, una profesora dice: estoy harta de pedirles que me razonen la respuesta en los exámenes y aquí nadie me razona nada.
Y otro dice, pues a mí me pasa igual. Y otro, pues a mí me pasa lo mismo. Muchos que razonen y no saben razonar. Y pregunta una, igual es que no les enseñamos a razonar. Y otra, a razonar se enseña. ¿Y cómo se enseña? Pues vamos a buscar métodos. Tenemos un problema, vamos a buscar métodos y vamos a ver qué decidimos. Buscaron métodos, encontraron uno, les pareció satisfactorio, lo han aplicado con unos resultados magníficos. Y cuando una periodista del New York Times fue a entrevistar a la directora del centro, interesada por los resultados que estaban teniendo, la periodista le pregunta a la directora, oye, explícame el método innovador que estáis utilizando. Y la directora dice, ¿innovador? No. ¿Y cómo que no es innovador? Si tiene unos resultados tan buenos, tiene que ser innovador. La directora dice, mira, es un método desarrollado por unas monjas católicas en los años 50. De todo lo que hemos visto es lo que más nos interesó y lo hemos utilizado, lo hemos adaptado, etcétera, etcétera, ¿no? La tesis central, que para mí ha sido un gran descubrimiento, y mira que cuando la piensas es elemental, es que para aprender a pensar no es suficiente con leer, ni tan siquiera leer mucho. Es decir, nosotros con frecuencia consideramos que la panacea de todos los problemas escolares es la lectura. Y ellos llegaron a la conclusión de que el pensamiento está directamente asociado a la escritura. Que es la escritura la que te pone el reto, te sitúa ante el reto de construir una frase. Y por lo tanto de articular el pensamiento en conceptos y sobre todo en conectivas. Más aún, llegaron a la conclusión, que a mí me parece genial, de que pensar es el arte de ponerse peros. De que tú estás diciendo, qué bien estamos aquí, pero igual hace un poco de frío. Esa capacidad de ver los matices de las cosas poniendo los peros es lo que te permite desarrollar, ¿no? Pues bueno, si os interesa la cuestión, os remito a The Writing Revolution, que es interesantísimo lo que están haciendo ahí. Y además, lo que pongo después aquí a la derecha no son sino ideas que hablando con esta escuela, pues yo también he ido madurando a mi manera. Primero, escribir no es solo una forma de transmitir ideas, es también una forma de tenerlas. Además, si te pones a pensar, dices, si es cierto, no solamente es cierto, es obvio. El miedo a la página en blanco es el miedo a expresar tu opinión porque no sabes por dónde empezar. La escritura nos permite poner a prueba nuestras ideas. ¿Sí? Te parece que sabes, pero cuando comienzas a desarrollar eso, comienzas ahí a dar... Bueno, pero para desarrollar esas ideas, y esto es lo que me gusta de ellos, que tienen un programa, cómo comenzar a escribir frases y toda una didáctica de lo que ellos llaman la expansión de la frase. Cómo convertir la frase en un párrafo y los párrafos en un argumento. Bueno, para mí esto es innovar. Es encontrarse con un problema y hallar la respuesta a tus necesidades. Y me da igual que el método tenga los años que tenga. El diálogo socrático tiene 2500 años y para mí sigue siendo útil, ¿no? La ratio studium de los jesuitas me parece que tiene elementos utilísimos. ¿No? Aquello, por ejemplo, que dice que el error de un alumno en clase es una feliz culpa, ¿no? Una culpa feliz. Eso es un término evangélico que después te lo desarrolla San Agustín, ¿no? Si te equivocas en clase, no te has equivocado, porque tienes al profesor para convertir tu error en una ocasión de aprendizaje. Claro, eso supone también todo un proceso de la actividad escolar y de la actividad pedagógica interesantísimo, ¿no? Bien, es el mejor ejercicio, la escritura, el mejor ejercicio de pensamiento crítico. No hay sustituto para este tipo de descubrimiento, para este tipo de actividad. Quienes quieren pensar con rigor, y yo prefiero hablar de pensamiento riguroso a pensamiento crítico, no es una expresión que no utilizo nunca, pensamiento crítico. Me parece que es más clarificador a pensamiento riguroso, porque creo que entendemos mejor lo que queremos decir. Muchas veces por pensamiento crítico se entiende la capacidad para decir no, o para poner en cuestión. El pensamiento crítico se puede expresar también con el silencio. No tengo una opinión, voy a callarme hasta que la tenga madura, ¿no? Por eso son importantes los buenos exámenes escritos. No tanto porque nos puedan permitir una nota más o menos redonda,
como porque es exactamente eso, es una pregunta y desarrollala. En el examen es una actividad de aprendizaje, si sabemos utilizarla, claro. ¿Qué sabemos, sin embargo, del futuro? Ya que estamos con esto, ¿no? Que el futuro nos está invadiendo el presente. Bueno, esta expresión de que el 65% de los niños que hoy empiezan la primaria van a trabajar en empleos que aún no existen, la he visto utilizada. De hecho, tengo cientos de artículos de distintas revistas y distintos medios que me la recogen. Bueno, y a mí lo primero que se me ocurre pensar es que si el 65% van a trabajar en empleos que aún no existen, el 35% no. Y también merecen nuestro respeto. Pero hay otra cuestión. Cuando en pedagogía ves que una cifra se repite mucho y además que es redonda, hay que dudar de ella. ¿De dónde surge esto? Pues mira, he dedicado muchísimas horas a ver de dónde sale ese porcentaje. Lo utilizan tanto en la OCDE, y la OCDE lo utiliza copiando un informe del Foro de Davos, y el Foro de Davos, que dice exactamente esto del 65%, pone una nota a pie de página y dice, véase Shift Happens. Bueno, lo que hay que hacer es que Shift Happens. Shift Happens son dos amigos youtubers que tienen un vídeo que dice esto, pero el vídeo básicamente lo que nos está diciendo es aquello de Don Hilarión, de la verbena de la paloma, que los tiempos se adelantan, que es una barbaridad. Y siempre ha sido así. Es decir, nunca se ha podido retener el tiempo. Si quieren, hoy lo que pasa es que las direcciones de despliegue del tiempo son enormes, ¿no? Pero ese 65% a mí me lleva a una cuestión. Cuando yo vuelvo a Zagra y veo a la gente cómo trabaja en el campo, pues están trabajando todos con herramientas que no existían hace 50 años, resolviendo problemas que no existían hace 50 años. ¿Y cómo lo han logrado? Porque en las sociedades complejas, además del aprendizaje escolar, está el aprendizaje por pares. Es decir, lo que ves hacer al compañero. Es decir, lo que ves hacer al compañero que forma parte de... Bueno, esto no quisiera extenderme aquí. Bien, fíjense, Schleicher, que es el factotum de Pisa, lo planteaba esto de una manera muy clara, diciendo, de aquí está la clave de muchas propuestas de innovación educativa y de legislación. Vivimos en un mundo que cambia aceleradamente. Fíjense que hay una trampa en el propio discurso que yo creo que pone de manifiesto una laguna de su pensamiento crítico. Vivimos en un mundo que cambia aceleradamente y producir más conocimiento y habilidades semejantes a lo que ya tenemos no será suficiente para enfrentar los desafíos del futuro. Debido al rápido cambio económico y social, las escuelas deben preparar a los estudiantes para trabajos que aún no han sido creados. El éxito educativo ya no consiste en reproducir el conocimiento de contenidos, sino extrapolar lo que sabemos. ¡Demonios! Pero para saber algo hay que tenerlo. ¿Cómo vas a extrapolar lo que sabes si no sabes? Por lo tanto, mucho cuidado con lo que estemos diciendo aquí, ¿no? Porque caemos en trampas conceptuales que en el fondo son serían bastante inocentes si no tuvieran las repercusiones, ¿no? El conocimiento importa, pero ser capaz de usar el conocimiento de manera efectiva y apropiada, sin duda importa más. Cosa que hemos sabido todos. Pero en fin, después volveré a esto. ¿Qué es lo que nos humaniza? ¿Qué es lo que nos humaniza? Yo creo que lo que nos humaniza, y aquí he estado participando estos días en un debate muy intenso sobre las cosas que son capaces de hacer ya algunos con la inteligencia artificial. Que tú le dices a una máquina que te escriba un poema al estilo de Becker y ya te hacen maravillas. ¿Cuál es la diferencia? Que la máquina no se emociona al escribirlo. Que tú no solamente aprendes, sino que lo que haces es subjetivar, transformar aquel conocimiento en algo vivido y por lo tanto en tu propia experiencia. Entonces, para mí educar es siempre esa subjetivización. Y por eso las dimensiones de la educación tienen un carácter clarísimamente subjetivo, pero también objetivo. Es decir, la escuela no puede ignorar que la sociedad dedica ingentes recursos a su funcionamiento. Nunca serán suficientes, ni en medicina ni en educación los recursos serán nunca suficientes. Ahora bien, algún retorno ha de haber,
algún sentido, si quieren, el sentido más etimológico del término, algún retorno republicano ha de haber, o al menos una conciencia de la república. Y por supuesto, en un país como el nuestro, y ahora pueden pensar en Navarra o pueden pensar en España, la creación de una cultura común es esencial. Para mí, cuando se habla, participé en un debate muy intenso en Cataluña que decían los alumnos de la escuela han de leer a Pla, a Josep Pla. Primero, en mi opinión, no importa tanto que los alumnos lo lean como que los profesores lo amen. Porque si los profesores lo aman, hoy aparecerá una cita, mañana pondrán un ejemplo, sabrán dónde encontrar un texto breve para explicar algo. Pero una cultura como la catalana ha de tener sus referencias, y la referencia no puede ser solamente el Barça. Lo digo sin ningún sentido crítico o peyorativo. Tienes que tener también tus referencias que te unan, que creen esa cultura común, porque la cultura común es el lenguaje en el que los legos nos entendemos con los especialistas. Si se rompe eso, se rompe uno de los vínculos esenciales de las sociedades complejas. Cuarto, ¿sigue siendo importante la memoria? Voy a ser aquí muy rápido. Primero, les diré, yo no conozco a nadie que quiera tener menos memoria que la que tiene. A mí me gustaría tener más. A mí me gustaría tener más. Y entonces aparece el caso de los reyes godos. Miren ustedes. Es un ejemplo que yo creo que pone en cuestión la inteligencia de quien lo dice. Yo no me sé la lista de los reyes godos, pero sé que Pedro Mari no era uno de ellos. Lo sé. Y sé que María Teresa tampoco era una de ellas. Que el problema es creer que el olvido es algo tan fácil como parece que es. El olvido es siempre un problema. Y en todo caso, si se produce olvido, aquí tenemos un problema pedagógico. No me voy a detener tampoco en esto, pero aquí hay una serie de conceptos que la psicología cognitiva está desarrollando y que creo que hay que tenerlos presentes. El concepto de carga cognitiva, cuál es la carga que supone un aprendizaje nuevo para un alumno y cómo manejarla. En definitiva, lo que está diciendo la carga cognitiva es un aprendizaje muy fácil tiene carga cognitiva 0, pero no te enseña nada nuevo. Un aprendizaje muy difícil puede tener una carga cognitiva de 20, pero no puedes aprender nada porque es demasiado difícil. Buscar aquel aprendizaje que suponga una carga que permita el desarrollo del aprendizaje es lo difícil, pero ese es el reto. La memoria episódica y la memoria semántica, todos saben, no sé si me veis que me alargo. Cualquier maestro ha tenido esta experiencia, seguro. De los que estamos aquí docentes la hemos tenido en un momento de otro. Aquello que dices a los niños, vamos a hacer un problema. Juanito tenía 6 manzanas y levanta alguien la mano. ¿Sí? Yo tengo un tío que se llama Juanito. Vale, bien. Otro, a mí no me gustan las manzanas. Vale, bien. Yo tenía manzanas pero se nos pudrieron. Y te ha ido del concepto, ha ido al anecdótico. Es decir, la experiencia del niño, sus conceptos están esencialmente ligados a su propia experiencia vital. Y aprender es poco a poco ir alejándote de la experiencia vital para adquirir el concepto. Un niño de preescolar o de primero o segundo no puede oír la palabra madre sin pensar en su madre. Una persona culta pues piensa en el concepto de madre, además de su madre, pero tiene presente el concepto. Lo mismo podríamos decir de cualquier otro, ¿no? La memoria de trabajo y la memoria a largo término. La memoria de trabajo aquí, esta es una cuestión tan esencial y tan olvidada. Miren, hacemos un experimento, tenemos tiempo para hacer un experimento, ¿sí? Vamos a hacer una prueba psicológica. No voy a hacer un ejercicio psicológico. Tranquilos, no voy a nadie le voy a pedir nada, no vamos a salir aquí, no voy a sacar a nadie para que diga lo que sea, pero es esencial, ¿sí? Yo voy a ir diciendo palabras y ustedes mentalmente las van repitiendo en la secuencia que yo las voy diciendo. Si digo río, pues de río. Si digo catedral, río catedral. Y si digo río catedral Tudela, río catedral Tudela. Y si digo río catedral Tudela Ebro, río catedral Tudela. Pero esto es lo que no voy a hacer porque sería demasiado fácil. Porque son conceptos tan
ligados a la propia experiencia, que es muy fácil recordarlo. ¿Sí? ¿Estamos? Piensen a medida que las van repitiendo hasta cuándo son capaces de repetir. ¿Sí? Si digo Río, Catedral, Tudela, Sangüesa, Tafalla, Peralta, hasta las 6, las 7, las 8, ¿sí? Como experimento científico no vale medio euro, pero como ejemplo me parece que puede ser útil de lo que quiero decir. ¿Estamos? ¿Sí? Antena. Pez. Riñón. Provincia. Alcalde, alcahuete, Cicerón, fútbol, meseta. ¿Para qué vienen de esas caras tan serias y se han perdido todos ya? ¿Y por qué nos hemos perdido? Porque la memoria de trabajo, que es la capacidad para tener presente los datos significativos para un problema, para todos es muy escasa. Se considera que es más o menos, o sea, 7 más menos 2. Es decir, nos movemos con 7 términos. Como estamos en estas condiciones, es fácil que a partir de la 5 ya han comenzado a desbarrar, ¿no? Pero es que es muy limitada. La capacidad para tener presente los datos significativos de un problema es para todos muy limitada. Por eso, lo que hacemos de manera espontánea es convertir los datos de la memoria de trabajo en hábitos de la memoria a largo término. Por eso podemos conducir sin ser conscientes de todo lo que estamos haciendo mientras estamos cantando y manteniendo una conversación con un pasajero. ¿Por qué? Porque todo aquello, recuerden la agonía que era el primer día que salieron con el coche. ¿Cómo tener presente todo? El freno, el acelerador, el volante, las intermitentes, el de delante, el de atrás. Todo eso lo has ido incorporando y al final no es un problema. Pues bien, ¿saben cuál es la diferencia entre el experto y el novicio? Que el experto tiene muchos hábitos mentales incorporados y por eso su memoria de trabajo es muy eficaz. Tiene recursos de la memoria a largo término. Pero quédense con esto. No hay aprendizaje si no se ha producido alguna modificación en la memoria a largo término de un alumno. No hace mucho en Granada había un señor, yo escribí un artículo que ha tenido, bueno, una frase, a veces la frase era, en ese artículo había una frase que era la atención es el nuevo cociente intelectual. Y ha tenido un éxito esa frase enorme, ¿no? Y en un colegio de Granada la pusieron allá en la entrada. La atención es, y además me invitaron, y era una cosa, Gregorio Luis, la atención es la entrada el ego se lo cuenta sea de lo más satisfecho. Y voy a hablar con el director y me dice, es que hemos desarrollado un método para aprender sin memoria. Y yo le digo, pues mira, ingenuamente, si lo que se aprende no está en la memoria, ¿dónde está? Y si no está en ningún sitio, se ha aprendido. Mucho cuidado con esto, sobre todo porque lo que está en juego no es tanto la lista de los reyes godos como la amplitud de vocabulario de una persona, y nuestro lenguaje es nuestra cultura en acto. El todo está en Internet. Miren, a mí lo que me da miedo es que efectivamente todo está en Internet. Está lo verdadero, lo falso, lo irónico, el insulto. Si estás interesado... Lo poníamos el ejemplo, si estás interesado en la pornografía, hoy tienes unos recursos maravillosos para desarrollar tu pasión. Nunca han sido más instantáneos y más... Ahora, si estás interesado, qué sé yo, en el arte etrusco, nunca has tenido tampoco más posibilidad de desarrollar. Con lo cual, lo que está en juego no es que todo está en Internet, sino el tipo de persona que tiene unos determinados intereses. Y eso no está en Internet, está en mí. Lo que está en Internet son informaciones, lo que no está en Internet es el valor relativo de cada información. Bien. ¿Cómo compensar las diferencias de origen? Para mí, esta es mi obsesión. Es decir, si tengo que resumir algo, toda mi preocupación pedagógica es esta. Me he pasado muchas horas contando las palabras que oyen los niños de diferentes ambientes culturales en una hora.
¿Cuántas palabras oyen? Por otra parte, apareció un estudio en Estados Unidos que sugería unas determinadas cosas. Yo he intentado replicarlo aquí. Los resultados son bastante similares. Miren, hay niños que escuchan alrededor de 2.150 palabras por hora. Si eso lo multiplicamos por 24 horas, por los días del mes, etcétera, etcétera, te da una cantidad determinada. Hay niños que escuchan alrededor de 600 palabras por hora. ¿Saben lo que significa esto? Significa que en P4 hay niños que han podido escuchar, la cifra es así de cruda, 40 millones de palabras más que otros, en P4. Es decir, y ahí está la clave de todas nuestras diferencias, lo que estamos, es decir, la pobreza realmente lacerante es la pobreza lingüística. Esa es la pobreza, porque además, id por los pueblos y os podéis encontrar gente muy sencilla, pues que no se le ocurre decir esto es un árbol o esto es un pájaro, sino que te dice el nombre del árbol, qué árbol es, qué pájaro es, qué planta es. Tienen un vocabulario extensísimo, ¿no? La pobreza lingüística es la pobreza que más frena el progreso de una persona. Y ese freno se pone de manifiesto especialmente en tercero de primaria, que para mí, cada vez lo tengo más claro, es el curso decisivo en la formación de una persona. ¿Por qué? Porque en tercero de primaria los niños tienen que pasar de aprender a leer a aprender leyendo. Fíjese que parecen lo mismo, pero es dos mundos. Una cosa es aprender a leer y otra cosa es aprender leyendo. Como leer, yo tengo esta definición que me parece que expresa bien lo que voy a decir. Leer es situar un texto en un contexto. Pues bien, si decimos en la mejana, ya sitúas, los que estamos aquí, sitúas el contexto inmediatamente, ¿no? Te aparece como evocación un contexto. Para situar un texto en un contexto necesitas tener contextos amplios. Y si no, pues tienes un problema. Miren, otro ejemplo. Vamos a otro ejercicio. Fíjense, somos aquí personas cultas. Personas cultas, con estudios, y hombre, estamos... Por lo tanto, es un artículo de una revista de economía, no vamos a tener problemas para entenderlo. Si no lo entendemos, piense si lo que falta es una deficiente comprensión de las palabras o un deficiente contexto. No sé si saben ustedes aquella anécdota de aquel señor que asistió a una conferencia de Einstein y salió perplejo porque decía él, he entendido todas las palabras, pero no sé de qué ha ido esta conferencia. ¿Es un problema de palabras o es un problema de contexto? Vamos a ver. ¿Constituyen los tradicionales modelos macroeconómicos de ecuaciones simultáneas el instrumento apropiado para simular los efectos de reglas de política económica alternativa? No me pongan la cara de póker que me están poniendo. No hemos entendido nada. No sé que haya un economista y dice, bueno, en otras palabras, respiramos, ahora lo vamos a entender, ¿no? ¿Representa el enfoque estructural de la Coles Commission un método econométrico adecuado para evaluar los efectos asociados a regímenes alternativos de política económica? Entendemos todas las palabras. Quizás Coles Commission, pero entendemos todas las palabras. Lo que nos falta, ¿qué es? El contexto que nos permita darle significado. Pero fíjense que si ahora pasamos de la cuestión teórica a la práctica, me ha interesado mucho ver y seguir cómo son aquellos países aquellas comunidades con mejores resultados en las pruebas de lengua, los que tienen también mejores resultados en las pruebas de matemáticas, y podríamos decir en las pruebas de ciencias, etc. Y eso me ha llevado a plantear desde hace tiempo la cuestión de si nuestro fracaso escolar no es un fracaso lingüístico. Pero yo diría más que incluso en matemáticas el fracaso es lingüístico. De que muchas veces nuestros niños, si les pones la pregunta al principio o al final, lo que está en juego es la comprensión de la formulación del problema. Y te vas a encontrar con que no es tanto el concepto matemático el que está en juego, sino el concepto... Bien, cada vez me parece más esencial hacer una traslación del eje de la actividad escolar hacia la comprensión, es decir, de la enseñanza a la comprensión. Y en esa comprensión creo que el error del alumno no debe ser nunca un motivo para el castigo, sino una ocasión de aprendizaje.
Y yo pongo este ejemplo, es decir, porque imagínense que ustedes se les rompe el brazo y van al médico. Y el médico les dice, ¡buah! Tienes un 2 en salud, adiós. Tú no has ido al médico a que te diga que tienes un 2 en salud, has ido a que te lo cure. Entonces, cuando a un niño le decimos tienes un 2 en matemáticas, no estamos actuando un poco como el médico que le dice al enfermo que tiene un 2 en salud. Es decir, la clave está cómo transformar el error en ocasión de aprendizaje, y para ello necesitamos hacer explícita al alumno la lógica de su error. Podríamos poner, tengo muchísimos ejemplos, pero fíjense, por poner solamente algunos que me parecen muy explícitos. El primero me parece, bueno, problema de matemáticas. En la caja había 10 caracoles, ahora solo quedan 2. ¿Cuántos caracoles faltan? 10 menos 2 igual a 8. Y les piden la solución. La solución. Y el niño dice, poner una capa encima. A mí me parece una respuesta perfectamente científica. Me parece una respuesta. El niño, y esto ténganlo presente, el niño da la respuesta correcta a la pregunta que se hace él mismo. Y la diferencia entre la pregunta que le hemos hecho nosotros y la pregunta que se ha hecho él mismo es el índice de la carga cognitiva de un aprendizaje nuevo. La segunda me parece una genialidad. ¿Qué aparato es? Vueltas y más vueltas da, lava ropa sin parar. Mi madre. ¿Podemos decir que se ha equivocado, que está mal? No, el niño está viviendo su memoria semántica episódica de tal manera que le permite alejarse de su propia experiencia. Este otro, pues también me parece genial. Palabra simple, sacar punta. Palabra compuesta, saca punta. Rojo, blanco, Atlético. Hay un error ahí. No, lo que hay es una falta de comprensión de palabra compuesta. Y aquí podríamos ir, este me parece también magnífico, explica la diferencia entre mina y cantera. De la mina se sacan minerales como oro, cobre, de la cantera jugadores, como Negredo, Real Madrid, Nolito, Barcelona, Vallejo. Siempre te encuentras lo mismo. El concepto está tan asociado a su experiencia directa que no le permite alejarse de su experiencia para ver la formalidad del concepto. Además, bueno, pues en la prensa aparece con frecuencia, ¿no? El Atlético tiene una mina en su cantera. Miren, estamos diciendo por activa y por pasiva que en España se repite demasiado. Yo creo que es una frase demasiado grosera. Porque no hay dos comunidades que repitan de la misma manera. Lo que tenemos que ver en todo caso es qué comunidades, repitiendo de la manera que repiten, tienen más éxito o tienen más fracaso. Pero me atrevo a decirles, y esto no porque sea una ocurrencia mía, sino porque hay estudios detrás, que en muchos casos puede ser altamente positivo la repetición en tercero de primaria. Siempre y cuando se diseñe para el alumno que repite un programa de comprensión lectora específico, ¿no? Porque si estamos diciendo que el paso del aprender a leer a aprender leyendo supone una auténtica revolución intelectual, el niño que no sabe superar esa revolución va a llevar un lastre permanentemente. Es decir, el niño que tiene vocabulario va a leer con facilidad y va a aprender rápidamente, porque cuanto más lee, más aprende. El niño que tiene un déficit de vocabulario va a leer con dificultad y va a acabar cogiéndole manía a la lectura. Bien, voy a ir ya al final con dos cosas. Es posible mejorar. Para mí aquí hay un estudio decisivo que no sé por qué razón no se está utilizando. Yo sé que la cátedra de pedagogía de la Universidad de Navarra ha estado con el que ha desarrollado Luis Lizaso en este estudio, pero me da la sensación que ahí no acaba de traducirse el estudio en resultados prácticos para los centros. Como pasa siempre, es decir, el ambiente académico acaba, por decirlo así, exprimiendo todo el significado y no llega a los centros. Bien, cada punto es un centro educativo del País Vasco. Y el planteamiento que tiene aquí Luis Lizasoain es muy, muy interesante. Dice, ¿qué pasaría
si los resultados de un centro dependieran únicamente del nivel socioeconómico de las familias del centro. Únicamente. Entonces, aquí estarían las familias más pobres y allá las familias más ricas. Es obvio que a medida que se incrementa el nivel económico, digamos que esta línea del medio funciona como un atractor, ¿no? A medida que se incrementa el nivel económico, se incrementan también los resultados. Pero pasa una cosa muy curiosa y para mí es lo más llamativo, que sea el que sea el nivel económico, hay centros cuyos resultados están muy por encima de la media y de lo esperado y centros cuyos resultados están muy por debajo. Piensen aquí. Es un centro. Está muy por encima de lo que podríamos decir que sociológicamente se esperaría, ¿no? Y al revés, nos encontramos centros con unos niveles socioeconómicos muy altos y resultados mediocres. Entonces, la pregunta debería ser, ¿qué comparten entre sí los centros altamente eficientes? Pues ahí nos hemos quedado, ¿no? Tenemos los datos, pero nos faltan los problemas. Y esto, para terminar, para mí se ha convertido también en otra de mis obsesiones. Ya ven que cada columna nos indica los resultados en PISA, 2009, 2012, 2015, 2018, ya veremos lo próximo que saldrá enseguida. Bien, la primera cifra, por ejemplo, España, 8, indica el porcentaje de alumnos que están en los 2 niveles superiores de PISA, los que la misma OCDE dice que ahí están los niños que están perfectamente capacitados para enfrentarse a una sociedad compleja como la nuestra. El segundo número, 24, es el porcentaje de niños que están en los 2 niveles inferiores de PISA, que la misma OCDE dice que no están capacitados para enfrentarse a los problemas de una sociedad como la nuestra. Por lo tanto, si restamos a lo que podríamos decir de manera frívola, pero me van a entender, el primer número como excelencia y el segundo como deficiencia, y restamos a la excelencia la deficiencia, podemos ver si estamos generando capital humano o no. ¿Qué es lo que pasa? Pues que hay algunos lugares, Madrid, que puede permitirse el lujo de no tener resultados espectaculares porque importa talento. A Soria, que durante todos estos años ha tenido resultados superiores a Finlandia, sus resultados no le han servido de nada, porque el potencial o el talento que es capaz de producir Soria, permítanme la expresión tan directa, o van a Zaragoza o van a Madrid. Entonces, Madrid o Barcelona, hasta cierto punto también, son capaces de importar talento. ¿Es esa la situación de Navarra? Me da la sensación que no. No lo sé, ¿no? Tampoco me atrevería a decir si en todos los campos sí, en algunos sí, en otros no. Pero, claro, ¿dónde están las minas de oro y de piedras preciosas de Navarra? ¿Dónde están los pozos de petróleo? Al final resulta que tenemos 2 recursos esenciales, el conocimiento y la confianza del consumidor en la marca Navarra, que cuando vives fuera de Navarra te das cuenta hasta qué punto es importante. Si esto Navarro es bueno, eso me lo he encontrado muchísimas veces, si el Navarro es bueno. Hay como una garantía de que eso se ha hecho relativamente, pues se ha hecho bien, se ha hecho con seriedad, etc. Pues bien, fíjense en Navarra. Y esto podríamos decir, pero bueno, comparativamente, mucho cuidado con los que comparamos, porque si vamos abajo de todo, fíjense, en PISA 2015, los resultados de Corea del Sur fueron más 22, es decir, generaban mucha más excelencia que deficiencia. Los del Japón más 23, los de Suiza más 9, los de Finlandia más 4. En PISA 2018, Singapur más 30, Estonia más 5, Japón más 6, Polonia más 1, Corea más 6, tuvo un problema de Finlandia menos 4, Portugal menos 12, la UE en general menos 11 y la OCDE menos 13. Entonces, si nos situamos al decir, muy bien, no estamos tan mal si nos miramos con la OCDE, para mí esa es una discusión perversa. Lo que nos debemos plantear es, ¿estamos tan bien como deberíamos aspirar legítimamente a estar? Esa es para mí la cuestión. ¿Estamos a la altura de lo que con los recursos que tenemos podemos aspirar a estar? Yo creo que esos porcentajes, fíjense el porcentaje en Navarra, del porcentaje de excelencia, 13, 15, 15, 11. Soy consciente de que los datos de un estudio de PISA son los datos de un estudio de PISA. Esto son matemáticas, que es lo que me parece que es más objetivable.
Por lo tanto, no estoy intentando, no diré que la excedencia en Navarra se ha hundido. Los resultados ahí son, ya veremos en el siguiente estudio qué es lo que pasa, qué es lo que confirma. Es preocupante el nivel el porcentaje de alumnos de los dos niveles bajos, porque es 16, 14, 14, 18. Yo creo, en mi opinión, que no hay argumentos para justificar un fracaso escolar por encima del 10%. Dicho de otra manera, que cuando nos encontramos un fracaso por encima del 10%, las razones son más pedagógicas que de otro tipo. Pero lo que pasa también es cierto que esto, debatiéndolo con profesores de Corea, que me llamaban mucho la atención tal como lo planteaban, decían, es que ustedes en España, cuando un niño presenta problemas de lectoescritura, enseguida lo envían al psicólogo, cuando lo primero que tendrían que hacer es analizar el método de lectoescritura que se utiliza en el centro. Pues ciertamente. Bien, termino con un mensaje final, pero es que me parece esencial. Hace muchos años estábamos discutiendo en una emisora, me imagino que estará grabado. Estaba Jordi Pujol, había un economista, había un filósofo y estaba yo. Y eran los momentos en los que la ilusión de Cataluña era ser Navarra. ¿Ah? Y yo le decía, bueno, mucho cuidado que lo de Navarra funciona, pero hay una variable que hay que controlar, que es la productividad. Funciona el copo, pero hay eso, la productividad no se puede hundir porque entonces estás, ¿no? Y me contestó Pujol inmediatamente, ¿qué quieres decir, que los catalanes somos menos productivos que los navarros? Digo, pues sí. Hombre, pero ¿cómo dices eso? Te lo voy a explicar de una manera muy sencilla. En Navarra, también es cierto en algunas zonas de La Rioja y en los pueblos de Aragón próximos, hay una palabra que forma parte del patrimonio moral navarro, del patrimonio moral esencial. No seas falso. Es lo último que se puede ser, falso. ¿Y qué es ser falso? Pues que te falta el pundonor para realizar un trabajo bien hecho y del que te sientas orgulloso. Eso, así como hay patrimonios artísticos, creo yo que hay patrimonios morales. Y si estamos dispuestos a pedirle a un jugador de los Osasuna que no sea falso, y además lo hacemos y nos parece que está escaqueándose y le decimos no sea falso, esto yo creo que tendríamos que tenerlo de alguna manera en nuestros centros educativos, no seas falso. Disfruta del trabajo bien hecho, de la aspiración al trabajo bien hecho, etc. Bien, todo lo que hemos hecho no son sino apuntes muy superficiales sobre cuestiones que merecen un tratamiento más profundo. Pero espero, primero, no haber aburrido, segundo, que los de Azágara se salgan satisfechos, porque después tienen que ir al pueblo a contar cómo los he tratado. Y tercero, pues que hayan aparecido preguntas que en todo caso les corresponde a cada uno de ustedes desarrollar en una dirección o en otra. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gregorio, por la interesantísima charla y tan amena. Ahora abriríamos, nos quedan unos minutos para un turno de preguntas. Si quieren hacer preguntas, tenemos un micrófono para hacerlo, o si quieren levantar y hacerlo desde su asiento, como prefieran. Si quieran preguntar algo. ¿No? ¿No? Bueno. Y si no, no pasa nada. No, si no. Hola, buenas tardes. Aprovecho la coyuntura y en vez de una pregunta le voy a hacer tres. Ya que estamos, al margen de PISA, le quisiera preguntar cómo está la educación en España de verdad. La segunda pregunta sería ese debate eterno de si separar a las chicas de los chicos, qué fundamento pedagógico tiene según usted. Y la tercera es algo que también está vinculado a la presión que es ejercida sobre los padres en torno a la jornada continua,
pedagógicamente que ve usted mejor o peor en ella. Ahí, no sé. Pues vamos allá. Primero, nos faltan datos objetivos para responder a esa pregunta, ¿cómo está la situación en España? Porque, por ejemplo, cuando se dicen los resultados en lengua española de los alumnos catalanes están por encima de la media. Solo podríamos decir si tuviésemos una prueba común. Si no hay esa prueba común y ves tú pues cómo se elaboran las pruebas, difícilmente puedes extrapolar los resultados. Lo que sí que me parece notable, es que existen allí, digamos que educativamente, dejando de lado las dinámicas que se han puesto en marcha en los últimos años y que llevan a que cada comunidad autónoma se esté convirtiendo en un terreno pedagógico autónomo. Por muchos, ¿qué os diría yo? Por ejemplo, y esto no es meramente una anécdota, me parece que ahí hay calado. En Castilla y León, digamos, el peso pedagógico lo están llevando los inspectores. En la Comunidad Valenciana, los inspectores se han marginado totalmente para crearse equipos afines de otra manera, ¿no? Es decir, se están creando dinámicas que están planteando situaciones muy, muy, muy heterogéneas en unas comunidades y en otras. Pero cuando tú miras el mapa, hay una cosa que es muy curiosa. Fíjense las comunidades con mejores resultados. Galicia yo creo que podemos incluirla, y el País Vasco también. El País Vasco, los resultados, digamos, no tan excelentes como deberían ser, responden a razones que controla muy bien el propio gobierno vasco, pero en general podemos decir que por razones que no sé explicar, la España minifundista tiene una educación de calidad. Y la España latifundista, no. ¿A qué se debe? No lo sé. No lo sé. Y esto es una pregunta que he hecho 1000 veces, ¿no? ¿Por qué le cuesta tanto a Andalucía mejorar? ¿Por qué con todas las leyes, además que educativas que hemos tenido, los que han ido bien independientemente de la ley, y los que han ido mal independientemente de la ley? Yo eso lo he planteado muchísimas veces. Siempre tienes teorías, pero no acabo, de verdad, que no acabo de encontrar. Y a veces las respuestas que se dan son tan triviales. Una política de Canarias decía, claro, porque como los programas son comunes, nuestros niños tienen que estudiar en geografía los ríos, y en Canarias no hay ríos. Ojalá los problemas fueran eso, así de sencillo, ¿no? ¿Son otra cosa? No lo sé, honestamente. Y es una cuestión que me preocupa muchísimo, pero no tengo una respuesta para decir cómo van los resultados en España. Yo te diría que estos países que están con un color más fuerte tienen unos resultados que son similares a los de la media de la OCDE o incluso por encima, pero que están bien, lo cual no quiere decir, como os decía antes, que no puedan mejorar. Y de los otros, pues que no sabes qué demonios pasa. Ahora bien, creo que cometeríamos un error si mirásemos el mapa educativo únicamente de fronteras de España para adentro. Nosotros lo que nos tendríamos que plantear desde Navarra es cuáles son nuestros referentes. Por ejemplo, Baviera. Podemos aspirar a parecernos a Baviera. Podemos aspirar a parecernos, pues qué sé yo, a alguna región concreta del norte de Italia. Podemos aspirar a... Me parece que ese debiera ser el referente. De buscar, por las razones que sean, pues un referente externo para no estar siempre mirándonos el ombligo. Segundo, la cuestión de los chicos y las chicas. Este es un debate enorme con muchísimos matices. Parece, y lo de parece lo digo no para eludir la respuesta, sino porque creo que no tenemos datos objetivos fiables, pero parece que se está produciendo algo así como un creciente interés de los chicos por las cosas y un creciente interés de las chicas por las personas. Dicho de otra forma, que todo aquello que tiene que ver con el conocimiento relacionado al cuidado de personas o de animales se está feminizando. Y todo aquello que tiene que ver con el tratamiento con cosas se está masculinizando. Ingenierías, mecánicas, etc. ¿A qué se debe esto? Pues tampoco lo sé.
En todo caso, sí que estamos viendo que las diferencias que se crean entre chicos y chicas en primaria no necesariamente se mantienen en secundaria ni tampoco en la universidad. Pero sí que hay, me parece a mí, una capacidad mayor en las chicas para el trabajo y me parece a mí que mayor control de la atención, ¿no? Y una mayor dispersión en los chicos, que también habría que ver a qué se debe, ¿no? Yo a veces me he encontrado incluso la situación de ver diagnosticados a ciertos niños como TDAH, cuando a mi modo de ver lo que son es niños. ¿Quién de los que estemos aquí, de verdad, a cuál de los hombres que estamos aquí no nos repitieron 1000 veces en la infancia: no puedes estarte quieto, para las piernas de una vez? Y no podíamos estarnos quietos. Y si paraban las piernas, pues movían los brazos, y si no estabas, pues muchos de estos casos hoy serían diagnosticados, y cuando lo que pasa es que eres niño. Hay ahí, como tampoco parece que seamos capaces de afrontar esta situación sin el peso de la ideología, pues en el momento que comienzas a leer, dices, este es de tal ideología, va a haber estos resultados, este es de la otra, va a haber resultados distintos. Estudios que aparecen en Canadá no aparecen en otros sitios. Por otra parte, la situación internacional es muy, muy interesante para la hora de comparar, ¿no? Hay países en los que precisamente se considera que la manera de cambiar estas tendencias de las chicas hacia el cuidado de personas y animales y los chicos hacia las cosas, es decir, el trabajo con objetos, es la educación diferenciada. Y esto son, por ejemplo, las feministas de Berlín, de una manera muy clara, o Hillary Clinton y otras feministas demócratas en Estados Unidos, las que están defendiendo la educación diferenciada. Hay escuelas en Nueva Zelanda o en Canadá en que dentro del sistema público puedes elegir la educación mixta o la educación diferenciada. Pero cuando intentas, insisto, analizar esos datos, enseguida ves en el primer párrafo cuál es la ideología de la persona y cuál va a ser su conclusión. Y eso es bastante desesperante. Con respecto a la jornada continua, yo no le veo las ventajas pedagógicas. Lo digo tal como estamos, es decir, tal como estamos. O bien eliminamos materias y asignaturas, o bien las 2 últimas clases de la mañana, sobre todo en el caso de los adolescentes, pues son clases perdidas. Ya sé que hay centros que lo hacen muy bien, pero cuando estás tratando de estas cosas siempre te dicen: en nuestro centro lo hacemos de maravilla. Mire, yo me llevé muy bien y estuvimos trabajando de una manera bastante intensa conjuntamente, a pesar de que ideológicamente estamos en las antípodas, con Irene Rigau en Cataluña. Y yo le decía: Irene, el profesor, el maestro que te interesa es el 50.001. Y me decía: vaya tontería que me estás diciendo, ¿cómo localizo yo al 50.001? Lo que le quería decir es que si hay 100.000 docentes en Cataluña, y de esos 100.000 hay 10.000 que están continuamente creando, innovando, lo digo con el mejor sentido de la palabra, formándose, creando, pero son 10.000. ¿Qué pasa con el 90.000 restante? Si queremos que nos mejore el sistema, esos 10.000 van a seguir con su dinámica. Lo que necesitamos es que el 50.001 dé un paso hacia adelante. Y ahí es donde creo que nos falta, pues, sobre todo información, porque por muchos debates pedagógicos que tengamos, no tenemos ni idea de lo que hace un maestro cuando entra en el aula y cierra la puerta a sus espaldas. Y ese es un agujero negro enorme. Bueno, no tenemos mucho tiempo. Si no hay ninguna pregunta más, creo que podíamos dar. Yo solo una última pregunta por alusiones. Has mencionado de los jesuitas en Cataluña. Sí. ¿En qué año fue eso? Por saber si me ha afectado. Pues a mí eso. o no. No, estamos hablando de hace 5 años, 5 y 4 años, el que estuvo en Cataluña, porque no se puso la práctica ni en Aragón ni en Madrid, por ejemplo. Es decir, pues qué sé yo, escuelas como el Remedio en Madrid, que son 4.000 alumnos, no sé cuántos tienen, están muy lejos de esto. Y ahí hay una vuelta atrás. Es que queda muy bien cuando viene un periodista
poner a 2 alumnos trabajar con una impresora 3D. Y entonces decimos, este centro está la última. Pero cuando se va el periodista dice, dejarlo que esto es muy caro. Bueno, pues me quedo más tranquilo después de la respuesta y vuelvo a daros las gracias por haber venido. Muchísimas gracias, Gregorio, por estar aquí. Es un placer escucharte, la verdad. Y si me permitís, vuelvo a animaros a que conozcáis más Sociedad Civil Navarra. Tenéis aquí información y estaremos encantados, tanto los del grupo de Pamplona como el grupo de Tudela, de contar con colaboraciones. Muchísimas gracias.